Sí, está bien. Buenas noches, estimados televidentes. Le damos gracias a nuestro Dios por permitirme una vez más estar en nuestro programa Palabra, Vida y Poder. En esta noche le animo a que esté con nosotros una vez más para poder compartir el mensaje de esta noche. En esta noche pues vamos a seguir hablando de qué pasa si las personas rechazan a Jesucristo. ¿Qué pasa si las personas no quieren escuchar el Evangelio, no quieren saber nada de Dios? Entonces vamos a seguir hablando acerca de ese tema. Así que antes de iniciar, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por permitirme una vez más el poder compartir tu palabra, Señor, con cada televidente, con cada amigo que nos ven en esta noche, Señor. Padre, en esta hora te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo me uses y pueda, Señor, compartir este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo predicó acerca del destino de las personas que no quieren recibir ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Y mientras hablaba con una persona de una, podría decir, de una secta o de una de esas falsas religiones, me preguntaba, bueno, ¿y quién es Jesucristo? Yo le decía, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Dios se manifestó a este mundo en tres maneras. Vemos que, o podemos decir, Dios se reveló a la humanidad a través de su creación y también a través de la persona de Jesucristo. Cuando Jesucristo caminó en la tierra, Él era Dios. Que muchas personas no creen. Sabemos que la Biblia enseña de que Jesucristo era Dios. Dice que en Él está toda la plenitud de la deidad. Y también tenemos su palabra por el cual podemos conocer acerca de Dios, conocer más de Dios. Entonces, Jesús mismo nos enseña en su palabra de que hay un destino para el ser humano. Y a través de la historia, a través de la raza humana, el hombre ha tomado o ha seguido su propio destino. Muchas personas han creído en Dios, han creído en Él por fe en Dios y hoy están en su presencia. Otros lo han rechazado y están en un lugar donde están esperando ser juzgados. Según el Nuevo Testamento, Jesucristo nos habla en Lucas capítulo 16, donde vemos que Jesucristo enseña acerca de un lugar intermedio en la tierra donde van a parar todas las personas que mueren sin salvación y están ahí esperando para el día final, en el tiempo final, para ser juzgados. Entonces,
en esta noche inicio leyendo en San Juan 3:16 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que crea en Él, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Jesucristo, como recompensa, como bendición, como resultado, es la vida eterna, a pasar con el Señor. Pero ¿qué sucede? Es que lo rechaza. Más, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y miren el 18, el que cree en Él, o el que en Él cree, en el Señor, en Cristo Jesús, no es condenado. El que cree en el Señor, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué hay consecuencias cuando una persona rechaza a Jesucristo? Quiero decirle en esta noche, en primer lugar, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no ha sido en vano. ¿Por qué? Porque fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Fue su sangre derramada. Él dice que se despojó de todo lo que tenía, dejó toda su gloria y fue menospreciado, fue golpeado, vituperado, de todo lo hicieron a Jesucristo. Y fue a morir en la cruz para darnos una oportunidad a nosotros, para abrirnos el camino de la salvación. Y Él hizo todo ese sacrificio en el que usted y yo debíamos ir, pero Él tomó nuestro lugar. Todos los seres humanos nacemos de una condición de pecado. Todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente y muertos posteriormente. Experimentaremos la muerte física cuando nos llega esa experiencia donde nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro aliento se va del cuerpo. Y un día todos lo vamos a experimentar. Dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y para los que mueren sin haber arreglado cuenta con Dios, dice que mueran una sola vez y después van a estar en un juicio. Nadie se va a escapar de ese juicio de Dios. Apocalipsis habla de un juicio del gran trono blanco, donde grandes y pequeños estarán de pie enfrente del Creador y serán juzgados. En Juan 3:16, en Juan 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso yo les decía, el sacrificio de Cristo en la cruz no es en vano. Todo el peso del pecado cayó sobre Jesús. O sea, Jesús en la cruz cargó el pecado de toda la humanidad. Jesús ahí, Él sufrió, llevó todas nuestras iniquidades, toda nuestra vergüenza, todos nuestros dolores. Pero también
ahí se hizo justicia. Dios hizo justicia en Cristo Jesús. La ira de Dios cayó sobre él. Entonces, todos los que venimos a Cristo, ya no estamos en deuda con Dios, porque dice que Él nos reconcilió con nuestro Padre. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Entonces, el que viene a Cristo está en paz con Dios, porque Dios hizo justicia en Cristo. Y el que viene a Cristo es justo por lo que hizo Cristo en la cruz, no por lo que yo haya hecho. Entonces, somos perdonados, somos declarados inocentes, sin culpa, delante de Dios, porque hemos reconocido el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero aquel que lo rechaza está en problema, está en deuda, está en cuenta, tiene deudas con Dios. Y ustedes saben muy bien, lo que ya si han escuchado leer la Biblia, que fuera de Dios no hay salvación, fuera de Cristo no hay salvación. Estamos bajo una condición de pecado, estamos bajo una maldición de pecado que solamente Cristo puede librarnos de esa maldición. Por eso dice aquí en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si usted cree en Jesucristo, ahora que Cristo vino en este tiempo, en la era cristiana, si usted cree en Jesucristo, si usted cree en Él, ¿qué sucede? Hermano, automáticamente recibe la vida eterna. No es cuando se muere, es ahora. Recibimos la vida. Pero dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira que cayó sobre la humanidad de Jesucristo en la cruz del Calvario, todo el pecado, todo el castigo, ahí se hizo justicia por el pecado en la humanidad de Cristo Jesús. Pero yo al no aceptar esa obra de Cristo de Jesús, esa ira va a caer sobre mí. La ira que cayó sobre Cristo Jesús, donde Dios hizo justicia, esa ira va a caer sobre mí si yo no arreglo cuentas con Dios antes de que mi vida se termine en esta tierra. Porque Pablo mismo enseña en Tesalonicenses que hay unos que duermen, o decir que ya murieron, que tienen esperanza, pero hay otros que ya están muertos, que duermen y no tienen esperanza. ¿Qué significa eso? Que esta gente un día van a resucitar, pero para ser juzgados delante de Dios y recibir el castigo eterno. Es triste que les enseñe en esta noche de esto, porque nadie quiere predicar de esto, pero yo quiero decirle, Jesús dice aquí, Jesús mismo dijo, San Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Nosotros mismos decidimos ir por el camino de la vida. Nosotros mismos decidimos ir por el camino de la salvación, por el camino de la vida eterna. O yo decido ir por el camino de la muerte. Yo decido ir por el camino de la condenación. Yo soy el que decido. Yo soy el que decido. Si yo quiero servir a Cristo, si yo quiero recibir al Señor, o lo rechazo.
Por eso Jesús fue claro y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, en general, hombres y mujeres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿quién decide ir al infierno? El que no quiera aceptar a Cristo, el que lo rechace, el que para él es locura, el que para él es fanatismo, el que para él es prácticamente no existe Dios, Dios no existe. Esa es su decisión. Dios no le va a poner una pistola en la cabeza. Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Somos libres, tenemos libre albedrío. Por eso yo les decía que vamos a ser juzgados. Miren 2 Corintios 5, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo que estoy leyendo se refiere específicamente al juicio de los cristianos. Va a haber un juicio para los cristianos, pero este juicio que va a haber no va a ser para condenación. Este juicio que va a haber no va a ser que el Señor va a venir y te va a decir esto y esto y esto, por esto y esto y esto, has cometido todos los pecados, vas al infierno. No. El apóstol Pablo está hablando aquí y dice que es necesario que todos nosotros, y se incluye él, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los cristianos, todas aquellas personas que hemos venido a Cristo, hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor. Desde ese momento comienza a contar nuestra vida en Cristo Jesús. Desde la vida que ya hemos sido iluminados, desde ese momento que hemos sido iluminados, comienza a contar para acá todo lo que hacemos y lo que no hacemos en los caminos del Señor. Y esas obras, ya sean buenas o sean malas, van a ser valoradas. Porque cuando venimos a Cristo, Cristo perdona todos nuestros pecados. Los pecados pasados, los pecados presentes y los futuros. Pero el apóstol Pablo está hablando de que un día todos los cristianos, los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos creído en Cristo Jesús, vamos a estar ante Él para que seamos valorados cómo fue nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras obras, estando ya en el redil del Señor. Y según cómo salgamos en esa evaluación, vamos a ser recompensados, vamos a recibir galardones. Unos van a recibir más, otros van a recibir menos, pero vamos a ser recompensados. No está hablando aquí el apóstol Pablo de lo que los cristianos vamos a estar en el juicio, como dice Apocalipsis, vamos a estar ahí, que vamos a estar con los que resucitaron o los que nunca aceptaron a Cristo, nunca se volvieron a Dios. Mire, este es el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio final. Yo por eso les decía, el juicio final. Todos los hombres, mujeres, desde la creación, desde Adán y Eva para nuestros tiempos, han habido personas que nunca creyeron en Dios, que para ellos nunca ha existido Dios y que vivieron su propia vida, crearon sus propias leyes, y muchos de ellos murieron sin haber conocido a Dios, y hoy están esperando ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Dice Apocalipsis 20, capítulo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y lo que Pablo habla aquí en 2 Corintios 4, 10, está hablando del juicio del tribunal de Cristo, está hablando para los cristianos. Porque yo como siervo de Dios, como cristiano, nosotros le servimos a Dios, hacemos obras, pero esas obras, ¿con qué propósito las hacemos? ¿Cuál es nuestro interés? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Entonces, todo eso el Señor va a valorar. Y de acuerdo a lo que hacemos, si lo hacemos para Dios, si lo hacemos con toda la buena intención de nuestro corazón, vamos a recibir recompensa. Las buenas obras son buenas, porque dice que fueron preparadas de antemano para todos los cristianos, para que andemos en ellas. Entonces, desde el momento que venimos a Cristo, debemos nosotros de hacer todo lo que es bueno, dice la Escritura. Santiago dice, también explica que todo lo bueno, todo lo que viene de arriba, todo lo bueno, hagamos eso. Entonces, es importante que entendamos de que un día la humanidad va a ser juzgada. Nosotros estamos en esta tierra, pero no nos mandamos solos. Siempre hay un ser, y siempre ha habido un ser divino, poderoso, creador, nuestro Dios. Aunque creemos nosotros que muchos están en posiciones de alto rango, en todo lo que los gobiernos, los países, y a veces cometemos injusticia, creemos que eso va a quedar impune. No. Alguien que comete delito, un asesinato oculto, y quizás nunca fue procesado, nunca pasó en manos de la justicia terrenal, ¿cree que eso se le va a escapar a Dios? No. Dice la Biblia claramente que entre alguien que tiene una posición, un rango más que otro, un rango mayor más que el otro, existe otro más alto que ese, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, nadie se puede escapar de la mano de Dios. Romanos 14, 12 dice, el apóstol Pablo era un hombre muy, muy inteligente y muy estudioso, muy preparado, uno de los grandes hombres que tenemos en la Biblia. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Se fija? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Por más que querramos nosotros ocultar, por más que querramos ocultar nuestras acciones, a veces los que cometen
delitos y quiebran, rompen las leyes jurídicas de la tierra y nadie les dice nada y queda en lo oculto, creen que ante Dios eso va a pasar por alto. No. Pablo dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 1:16 vamos a leer el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, no creamos que Dios se hace de la vista gorda por lo que a veces nosotros como seres humanos hacemos contra nuestros semejantes. No. Si creemos que no hay Dios, muchos creen que pueden hacer lo que se les da la regalada gana. Saben, es triste, pero vivir separado de Dios se nos hace más difícil en este mundo donde hay tanta maldad, tanta injusticia, tanta impiedad, que vivir bajo la ala de nuestro Dios. Muchas personas, por el orgullo, por la soberbia, rechazan a Dios, rechazan a Jesucristo, porque para ellos eso es una mentira. Pero lo que no saben es, como decía Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay un poder sobrenatural, hay un poder que transforma, cambia vida, hay un poder que nos ayuda a vivir en este mundo, aún en medio de tanta maldad. Pero mientras tengamos a Cristo en nuestra vida, mientras tengamos ese poder, Dios nos va a ayudar. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego dice en el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fíjense bien, esto no es asunto de que uno quiera asustar a la gente, no. Cristo habló claramente de un cielo, y así como miramos un cielo, nosotros podemos ver el cielo. Cristo también habló del infierno. Y Él fue claro en eso. Existe un lugar de castigo para todos aquellos que se rebelen contra Dios y que cometan todo tipo de impiedad y nunca tengan un arrepentimiento y nunca vengan al conocimiento de Dios. Hay un castigo. Y no es que lo esté asustando, no es mentira, esto está en las Escrituras. Jesús habló claramente que existe un lugar de tormento, un lugar de espera
en Lucas capítulo 16, se lo enseñó a sus discípulos porque los discípulos no estaban muy claros de qué sucedía después de la muerte. Pero Jesús les explicó a sus discípulos tan sencillo esta historia en Lucas 16, 19, sobre un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y en este pasaje de Lucas 16, 19, Jesús se comienza a explicar sencillo, claramente, a los discípulos lo que pasaba después que una persona moría. Y vemos aquí que el rico muere, pero el rico no se salva no porque tenía tanto dinero, no porque el dinero era un pecado tener, no, sino porque el rico rechazó a Dios y nunca quiso saber nada de Dios. No sabemos, ¿verdad?, cuántas cosas hizo. Sí, me imagino que agarraba su dinero, tantos placeres, y hacía cosas que iban en contra de las normas morales de Dios, pero aún así este hombre nunca se acercó a Dios. Él murió y cuando se dio cuenta se encontró en un lugar que no era como él vivía aquí en la tierra. Fue terrible, porque luego mandó a decirle a Lázaro, porque podía ver a los que estaban salvos ahí en el centro de la tierra, en un lugar llamado Hades, donde ellos, los no salvos, podían ver a los salvos, y todos los que estaban con Abraham estaban en paz, en tranquilidad, descanso. Y el rico mandó a decir a Abraham que por favor mandara a uno de los que estaban con él ahí para que le predicara a sus hermanos, porque tenía 5 hermanos y no quería que vinieran a ese lugar que no era muy agradable. Y Jesús se lo explicó, y Jesús no era mentiroso, él estaba siendo claro en dónde las personas van a parar cuando viven una vida apartada de Dios totalmente. Yo le decía, y según la Biblia también explica que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios perdona cualquier tipo de pecado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Cuando una persona blasfemia contra el Espíritu Santo, prácticamente está blasfemando contra Dios mismo. El Padre, Dios se ha manifestado en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo, Jesucristo, es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, Él le dijo a sus discípulos: yo no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. La palabra Consolador quiere decir Paracleto, el que te ayuda, el que va a tu lado de la mano y te impulsa a seguir adelante y no te deja caer, o sea, no te deja que te desanimes, sino que va siempre animándote, empujándote, impulsándote hacia la meta. Jesús dijo: yo no los dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el que lo guiará toda verdad y toda justicia. Entonces, cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, prácticamente es una persona que rechaza a Dios por completo. Y todo cristiano, todo hijo de Dios, tiene el Espíritu en su ser. Y el que no tiene al Espíritu Santo no es de Dios. El que no tiene a Cristo no es de Dios. Porque ¿cómo puede el Espíritu de Dios morar en una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, que no se ha arrepentido, que no ha tenido el conocimiento de la verdad? No puede morar el Espíritu de Dios en una persona que no tiene a Cristo, o sea, que no ha nacido de nuevo.
Entonces es difícil. Entre más nosotros rechacemos a Dios, rechacemos al Espíritu Santo, no va a entrar en nosotros. Isaías 59. Por eso no es que lo quiera asustar, sino que está en la palabra de Dios. Todo lo que estoy explicando está en la palabra de Dios. Isaías 59. Isaías 59, 1 dice, mire lo que dice este pasaje: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El profeta Isaías está hablando, miren, aún al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hace nuestro pecado, nuestras iniquidades? Crean una división entre Dios y nosotros. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros, de vuestro pecado, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Repito de nuevo: he aquí, Isaías 59, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué es lo que sucede entonces, hermano? Que cuando nosotros estamos apartados de Dios, el pecado nos separa de Dios, las iniquidades nos separan de Dios, y mucho menos que Dios nos va a escuchar. Ahora una persona que, conociendo a Dios y conociendo al Señor, conociendo la palabra de Dios, comience a vivir una vida que no agrade a Dios, tus oraciones no van a ser escuchadas por Dios, no van a llegar ni al techo de la casa. Aquí es claro, dice que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Imagínense, podemos leer otro pasaje, Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En otras palabras te dice el Señor: buscadme, acércate a mí, mira a mí y sé salvos. Y sé salvos todos los términos de la tierra, desde los confines de la tierra, todos los seres humanos, cualquier persona que ya tenga conocimiento, razón. El Señor dice que le busque a Él para que sean salvos. Acércate a Él para que seas salvo. Todos los términos de la tierra. Porque dice, porque yo soy Dios y no hay más. En otras palabras, no hay otro en quien puedas encontrar salvación. No hay otro camino en quien puedas recibir la vida eterna. No hay otro Dios. Dios mismo, como decía el pasaje, mirad a mí, o en otras palabras, buscadme a mí, acércate a mí, para que seas salvo. Todos los hombres y mujeres que habitan en este globo terráqueo. Porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro. Entonces imagínense cómo puede la gente
recibir salvación. ¿Cómo puede la gente alcanzar salvación si se separa de Dios? Imagínense. ¿Cómo estamos entonces si nosotros nos alejamos de Dios? La Biblia es clara. Dios dijo, no hay otro más que yo en quien podamos encontrar la salvación. En Hebreos 5, en otro pasaje que voy a leer acá, vamos a irnos a Hebreos, otro pasaje importante que lo vamos a leer, Hebreos 5, 8 al 9. Vamos a leer en el versículo 7, 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfecto, o habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es el autor y consumador de la fe. Él es la persona por el cual podemos encontrar la salvación. Todos aquellos seres humanos que vivimos en esta actualidad, el camino para ir a la vida eterna, para alcanzar la salvación, es Cristo Jesús. Por eso lo estoy leyendo ahorita. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Todo lo que sufrió por nosotros fue debido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, fue obediente hasta la cruz. En el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Él es el autor de salvación. En Él podemos alcanzar la salvación. Así que en esta noche nosotros podemos, hermanos y amigos, darnos cuenta de que todo lo que le hemos leído aquí es que un día va a haber un juicio para los creyentes y un juicio para los no salvos. Y en ese juicio para los creyentes, Dios nos va a llamar a todos aquellos que hemos creído en Él. Vamos a estar delante de Él y vamos a ser juzgados y vamos a ser recompensados según cómo hayan sido nuestras obras. Pero para los que no fueron salvos, como hoy en día hay millones y millones de personas que están esperando en un lugar llamado Hades. Ahí están esperando un día estar delante de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 11, para ser juzgados, y ya no van a tener oportunidad. Por eso les mencionaba al principio, Pablo habla de que hay unos que tienen esperanza y otros que no tienen esperanza. Aunque suene
es verdad, no muy agradable lo que estoy predicando en esta noche, pero es la Escritura, es la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses 1, capítulo 1, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 9, mire lo que dice. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Imagínense, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo escribió Pablo. O sea, va a haber un castigo para aquellos que no quisieron saber nada de Dios. Va a haber un castigo. Y es triste, ¿verdad? Pero en el 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo escribe eso. Específicamente va a haber una retribución. O sea, todo ser humano en esta tierra somos responsables de nuestros propios actos. Somos agentes responsables, somos agentes morales. Cuando llegamos a alcanzar la madurez, cuando llegamos a alcanzar la capacidad de razonar, de decidir, de elegir y de saber discernir entre lo bueno y lo malo, ya somos personas responsables ante Dios. Entonces, así como el tiempo de Abraham, como en el tiempo de Moisés, en el Antiguo Testamento, como en el tiempo en que estamos viviendo hoy en día, hermanos, Dios va a juzgar al hombre por sus acciones. Pero, como le decía al principio, si venimos a Cristo, estamos justificados delante de Dios. En el Antiguo Testamento, la gente se salvaba por la fe en Dios, por esa fe genuina. Hoy, en nuestra actualidad, la gente alcanza la salvación, se reconcilia con Dios, es declarado justo, inocente delante de Dios, por la fe, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero si desde que el hombre fue creado ha evadido a Dios, ha hecho a un lado a Dios y ha creado sus propios dioses, ha vivido su propia vida a como le da la regalada gana y muere sin Dios, no tiene esperanza. Así que en esta noche terminamos con este mensaje que he compartido. Por acá se nos reportan algunas personas, ¿verdad? Dice, por Luisa, por su columna, aquí tenemos Luisa, dice, por su columna, quiere que oremos por ella, tiene problemas en la columna, pide sanidad. Esto es hasta Jinotega. También dice que tiene problemas en la vesícula y en el hígado. Oración por Heilin y Mariela, para que Dios traiga paz a su vida, ¿verdad? Y vivan en armonía. Oramos por estas personas. Padre, te presento a estas personas en esta noche que han pedido oración. Señor, te las presento. Tú conoces sus necesidades, Padre, de cada una de ellas. Señor, yo te las presento. Señor, y seas tú haciendo la obra en su vida. Seas tú respondiendo cada una de sus peticiones de acuerdo a su voluntad, Padre.
Gracias, Padre, en esta noche por haberme permitido, Señor, el compartir tu palabra. Y te presento a cada televidente, a cada amigo que ha visto el programa en esta noche, Señor. Padre, yo te lo pido, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta noche hemos compartido un poco de la palabra de Dios sobre estos temas que hemos venido hablando. Son temas que son bien delicados porque nos confrontan a nosotros. A veces decimos, ¿por qué Dios, siendo un Dios de amor, nos va a lanzar al infierno? Y yo le digo en esta noche, Dios no manda a nadie, Dios no manda a nadie al infierno. Usted es el que decide ir al cielo o ir al infierno. Usted es el que decide recibir a Cristo en su vida, alcanzar la salvación o condenarse. Porque vemos aquí en la misma escritura, en el Evangelio de Juan, Jesús mismo dice, unos escogen el camino bueno, el camino de la vida, pero otros escogen el camino de la maldad. Y eso es lo que lo hace perderse. Cada quien decide qué va a hacer con su vida, cómo va a vivir su vida. Nosotros decidimos si queremos bendiciones, si queremos ser libres, si queremos vivir una vida diferente. Vamos a acercarnos a Dios. Pero si queremos vivir una vida apartado de Dios, nuestra vida va a ser un total fracaso. Porque Jesús dijo, sin mí nada podés hacer. Así que le damos gracias a Dios en esta noche. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por este tiempo, por haber compartido tu palabra. Y te pido en esta noche, Señor, que toque los corazones de cada vida y que este mensaje quede sembrado en los corazones, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Así que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo jueves a la misma hora, a las 7 p.m. Dios me los bendiga y buenas noches.